Con ustedes, estimados cursantes, continuamos con la ponencia del doctor Salim Saidán Albuja. El doctor Salim Saidán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también es licenciado en Ciencias Políticas, en Ciencias Jurídicas por la misma universidad, es especialista superior en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es también docente en materia de garantías jurisdiccionales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también ha dictado clases de maestría en diferentes instituciones de educación superior como la Universidad Católica de Cuenca, y también en la Pontificia Universidad Católica con sede Ambato. Estimado Salim, bienvenido, amigo. Él nos hablará sobre la bicameralidad y la potestad nominadora y fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Buenas noches con todos, con todas. Muchísimas gracias a Latin Juris por la invitación. Un agradecimiento especial para ti, mi estimado Damián, por la invitación que me has transmitido para ser partícipe de este evento. Un saludo a los colegas, a los estudiantes que nos ven a través de esta importante plataforma que siempre se ha caracterizado por tener importantes iniciativas y buenos exponentes del derecho, con quienes espero estar justamente a su nivel, ¿sí? Entonces, yo lo que les diría de inicio es que el debate sobre los sistemas legislativos es más complejo de lo que parece. No es un debate político solamente, sino es un debate jurídico, además. Y eso implica que tenemos que hacer un estudio de derecho comparado, tenemos que hacer un estudio de la historia constitucional ecuatoriana para tomar las mejores decisiones con respecto al sistema legislativo que adoptemos a futuro. La reforma constitucional en el Ecuador, lastimosamente, ha estado marcada por intereses de coyuntura de ciertas organizaciones políticas que en base a los cálculos que realizan son quienes han dominado, digamos, el debate. Se han alejado de lo técnico, han escuchado poco a los expertos, a las voces que con conocimiento de causa han asumido una posición con respecto al tema y han entregado insumos a la Asamblea Nacional. Miren, yo tuve la oportunidad de ser recibido por la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional en una sesión en donde fuimos recibidos en comisión general el secretario de una de las cámaras de Chile, un senador colombiano, y yo, digamos, como experto, tuvimos la oportunidad de exponer algunos criterios sobre la conveniencia o no de volver a la bicameralidad. Y esa sesión me gustó mucho porque sin duda fue de muy alto nivel. Mis colegas de Chile, de Colombia, expusieron de manera muy técnica, a pesar de ser gente vinculada con la actividad política, expusieron de manera muy técnica, y eso sin duda me dio una muy buena impresión digamos, de la gente que en la comisión se preocuparon por contactar a estos expertos. Pero me llamó la atención que muy pocos asambleístas prestaron atención a estas intervenciones, y por esa razón, sin duda, ustedes vieron que ha existido múltiples errores en la Asamblea Nacional en el manejo de este tema, ¿sí? Yo aspiro que ahora que la Asamblea Nacional está justamente tratando de contratar un asesor experto en derecho constitucional que pueda ayudar a preparar el informe para segundo debate, le den ese margen de maniobra técnico a ese asesor para que pueda respaldar la acción de los asambleístas y advertirles sobre la conveniencia o inconveniencia de adoptar ciertos modelos legislativos. Entonces, ese es mi primer punto que quería poner aquí a consideración de ustedes. Las decisiones políticas sin duda tienen que estar debidamente tomadas tomando en cuenta lo que tiene que ver con lo técnico y no solamente con el tema político, con el cálculo político, que definitivamente no es lo saludable. Dicho esto, yo quisiera comenzar con tres conceptos fundamentales que tienen que ser diferenciados. No son adecuadamente comprendidos y por esa razón quiero traerlos acá a consideración antes de
comenzar a hablar de los sistemas legislativos. Entonces son las formas de Estado, los sistemas de gobierno y las formas de gobierno, ¿sí? Ustedes en las formas de Estado tienen las configuraciones relacionadas con los elementos constitutivos del Estado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Los primeros 9 artículos de la Constitución. Desde el punto de vista doctrinal, los elementos materiales, los elementos formales que integran un Estado, ¿sí? Desde la población como elemento humano, el elemento físico, el territorio, hasta el poder público, el ejercicio de la autoridad como elementos materiales y los elementos formales clásicos que son la soberanía y el reconocimiento de otros estados, ¿sí? Entonces, esas son las formas de Estado, las configuraciones que se relacionan con los elementos constitutivos del Estado. Y además con la estructura de la organización política, a diferencia de los sistemas de gobierno, que en cambio se clasifican en función de la forma de legitimación del titular del gobierno y sobre todo de su temporalidad, ¿sí? Y finalmente las formas de gobierno que se establecen considerando el funcionamiento, la relación de los órganos y el ejercicio de sus competencias. En virtud de aquello, de estos 3 conceptos, tienen ustedes 2 formas de Estado clásicas, que son la unitaria y la federal. Tienen 2 sistemas de gobierno, que son la monarquía y el republicanismo, ¿sí? La monarquía y el republicanismo. Y finalmente tienen ustedes formas de gobierno, que son el presidencialismo, el parlamentarismo, y adicionalmente estos sistemas mixtos o estas formas de gobierno mixtas, que pueden ser el semipresidencialismo o el semiparlamentarismo. Entonces hay que aclarar las cosas en primer lugar. No confundir la forma de Estado con el sistema de gobierno y con la forma de gobierno. Insisto, sistema de gobierno, el republicanismo, la monarquía, y por otro lado tenemos nosotros las formas de gobierno, que es el presidencialismo, el parlamentarismo y estas formas de gobierno mixtas, ¿sí? En los estados unitarios, esto es importante que ustedes lo tengan presente, en las formas de estado unitarias se adoptan formas de gobierno presidenciales y parlamentarias, ¿sí? Sistemas legislativos monocamerales y bicamerales, o unicamerales y bicamerales. En los países que tienen forma de Estado federal, en cambio, es más frecuente el bicameralismo, ¿sí? Se combina la representación territorial, que generalmente está en el Senado, con la representación poblacional, que está generalmente en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, esa consideración es muy importante hacerla de manera preliminar, ¿no? En los estados unitarios, el presidencialismo, el parlamentarismo, el unicameralismo, el bicameralismo, pero en los estados federales es mucho más frecuente encontrar formas o sistemas legislativos bicamerales, ¿sí? Para asumir una posición interesante desde el derecho comparado y desde el derecho ecuatoriano, yo siempre recomiendo Naranjo Mesa, un ex magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, quien publicó un libro que es un referente, un texto guía muy importante con el que muchos de nosotros impartimos la docencia, especialmente en el campo del derecho constitucional. Y es el libro de Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, de Vladimiro Naranjo Mesa. Y por otro lado, Derecho Constitucional de Rafael Ollarte, que nos da una perspectiva ecuatoriana. Para mí el texto más completo que tenemos en el Ecuador, al menos, es el de Rafael Ollarte. Sin duda hay textos más completos, inclusive, que el de Rafael Ollarte a nivel de otros países, pero a nivel ecuatoriano, sin duda, me parece que es el texto más completo de derecho constitucional. Y ahí pueden encontrar importantes criterios sobre el unicameralismo y sobre el bicameralismo, ¿sí? Miren, por ejemplo, se dice que en el bicameralismo se tiene una legislación demorada, pero reflexiva, ¿sí? Leyes de mejor calidad, en definitiva. O tienen ustedes la opción de optar por una legislación acelerada, pero precipitada, obteniendo más leyes, pero sin mayores filtros, que es lo que sin duda ofrece el unicameralismo. Eso lo van a encontrar ustedes en el texto de Rafael Ollarte, lo van a encontrar en el texto de Vladimiro Naranjo Mesa, y es una importante consideración. ¿Qué queremos? ¿Más leyes o mejores leyes? Si queremos mejores leyes, leyes de mejor calidad, sin duda la apuesta por el bicameralismo podría ser una opción.
Pero sí queremos más leyes, ¿sí? Sin mayores filtros y para evitar posibles tensiones entre las dos cámaras, sin duda podría ser el sistema legislativo unicameral la opción a adoptar, ¿sí? En esta discusión, ustedes tienen una división también que se da entre la Cámara de Origen y la Cámara de Revisión, ¿no? En el caso del bicameralismo, al menos es muy usual hablar de estas dos cámaras, la de origen y la de revisión. En el ámbito de la potestad fiscalizadora, por ejemplo, que es uno de los temas que me ha encargado justamente Damián abordar, ustedes tienen un asunto que es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. ¿Cuál es, cuál es el asunto que yo quería comentarles? Que, por ejemplo, en el ejercicio de la competencia fiscalizadora, una de las cámaras suele ser la que acusa y otra cámara suele ser la que decide. Una suele ser la que formula la acusación a la autoridad que quiere ser censurada, que busca ser censurada, destituida, y finalmente quien toma la decisión de si hay méritos o no para atribuir responsabilidad política a una autoridad, a un sujeto pasivo de un enjuiciamiento político, suele ser la otra cámara, ¿sí? Sin duda, esa división podría, de algún modo, romper con este conflicto que se presenta actualmente en el unicameralismo ecuatoriano, en donde les tienen a los asambleístas que acusan también decidiendo, ¿no? Quienes integran la comisión de fiscalización prejuzgando, anticipando criterio y después resolviendo sobre la censura y destitución de una autoridad. Entonces es impresentable cómo se manejan los juicios políticos aquí en el Ecuador. Y los vicios que tenemos actualmente son vicios que los venimos arrastrando durante ya varias décadas atrás, porque lastimosamente no se cumple con el debido proceso en el ámbito político, ¿sí? Se piensa que el debido proceso del artículo 76 solamente aplica para el ámbito judicial, para el ámbito administrativo y que no aplica al ámbito político. Craso error, porque sin duda ustedes tienen una clara eh, aplicación del debido proceso también en los juicios políticos. Deberían tener al menos esa aplicación en los juicios políticos, ¿sí? Pues partiendo de eso, si me permiten un momentito, me voy a poner los audífonos nada más para que se me escuche mejor. Listo, ahí estamos. Sí, mil disculpas por la pausa. Listo, ahí estamos. Entonces, partiendo de esa primera aproximación que les he ofrecido, yo les diría que es importante pensar qué es lo que queremos en materia de juicio político. Queremos que una de las cámaras actúe como acusadora y la otra como quien adopta la decisión. Perfecto, apostemos por el bicameralismo. Pero si queremos que se repitan, se reproduzcan los vicios que se están produciendo actualmente, pues el unicameralismo tiene algunas dificultades, porque resulta que inclusive ustedes tienen en la regulación del juicio político un mínimo de asambleístas que pueden apoyar la solicitud de juicio político, pero no tienen un máximo como en Chile, que implicaría que los asambleístas se sientan con la libertad de escuchar los alegatos de defensa de la autoridad enjuiciada políticamente, puedan analizar detenidamente las pruebas de descargo, los documentos que ha aportado la autoridad enjuiciada políticamente, y se pueda tomar una decisión de manera medianamente imparcial, ¿no? Sin llegar a anticipar criterio, ni bien inicia juicio político, que es lo que pasa aquí lastimosamente en el Ecuador. Entonces, si vamos a juzgar en base a la experiencia actual de los juicios políticos y la experiencia bajo la Constitución del 98, sin duda el unicameralismo en cuanto a potestad fiscalizadora no ha sido bien llevado, ¿sí? Sin duda hay problemas en cuanto al ejercicio de la potestad fiscalizadora, particularmente en cuanto a los juicios políticos. Sin embargo, yo creo que es un tema también que tiene que ver con el debido proceso. Insisto en que me parece a mí que hay una inobservancia del debido proceso en los juicios políticos y por ahí tendríamos que replantear su regulación, ¿sí? Otra cuestión, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de compartir espacio con este destacado senador colombiano de apellido Lara, él manifestaba que no hay sistemas legislativos sin defectos, y en eso yo coincido plenamente.
Sin duda, no hay sistemas legislativos perfectos, no hay sistemas legislativos sin defectos, ¿sí? Existen muchos vicios, ha habido muchas falencias en el funcionamiento del sistema legislativo bicameral colombiano, chileno, ¿sí? Y en cambio tienen otras experiencias en Europa en particular, donde el bicameralismo ha funcionado muy bien en ciertos países, ¿sí? Las experiencias son variadas, por eso es importante acudir al derecho comparado. Este autor, ¿qué es lo que nos decía, no? Nos decía que no hay sistemas sin defectos, eh, complica la discusión de los proyectos de ley sin duda el excesivo número de miembros de una cámara, un senado, un congreso, una asamblea, como quieran llamarle, y que eso es lo que precisamente él ha observado en Colombia, ¿sí? Yo ahí me atrevería a decir que la decisión sobre el tamaño de las asambleas tiene que ser más técnico. A todos nos gustaría tener poquísimos asambleístas, ¿no? Una asamblea más productiva, con menos miembros, y sin duda que tenga menos impacto en el presupuesto del Estado. Si a mí me preguntan desde el punto de vista no jurídico qué es lo que quisiera en la asamblea, pues no más de 20 asambleístas, pero esa decisión no la tienen que tomar las personas que no conocen en base a qué se determinan los tamaños de las asambleas. Y los tamaños de las asambleas responden al último censo poblacional. Si no, pregunten a los expertos en derecho constitucional, en derecho electoral, que han estudiado los sistemas legislativos. El tamaño de las asambleas está dado ¿por qué razón? Justamente por el último censo poblacional, porque se entiende que es el máximo órgano de representación donde están representados todos los sectores que integran eh, al pueblo, si es que vamos desde un concepto político, o a la población, si es que vamos a un concepto demográfico, ¿sí? Entonces, sin duda, ese tipo de decisiones tienen que ser decisiones técnicamente adoptadas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos decía, por ejemplo, el doctor Landeros, secretario de una de las cámaras de Chile, que integran el sistema legislativo chileno? Nos decía que no es partidario de establecer requisitos exigentes para una de las cámaras. Miren lo que planteaba Pablo Dávila, representante de Actúa, de este Comité de Institucionalización Democrática. Él decía que hay que exigir más requisitos, él planteaba que tenía que exigirse más requisitos para ser senador. Puede sonar muy bien, ¿no? Muy bien, si es que la Cámara con mayores responsabilidades en cuanto al ámbito legislativo, en cuanto al ámbito de la fiscalización, va a ser la Cámara del Senado. Podría sonar muy bien que estén mejor preparados, que se exija un título de tercer o cuarto nivel a quien integre esta Cámara, y que no se exija solamente los 18 años, la nacionalidad ecuatoriana y estar en gozo de los derechos políticos, que es lo que se exige para ser asambleísta, con las consecuencias que tenemos, ¿no? Cualquiera, literalmente cualquiera, es asambleísta en este país. Si no, miren ahora sus redes sociales y literalmente cualquiera es candidato a la Asamblea Nacional. Cualquiera, sin preparación alguna, sin formación, sin experiencia. Pero miren, en cambio, desde el punto de vista democrático, la discusión que plantea el doctor Landeros es sumamente interesante, ¿no? Él sostiene que un legislador debe tener criterio y eso no se compra en la universidad. Eso no se compra en la universidad, nos decía el doctor Landeros en esta comisión en la que pudimos exponer nuestros criterios de la Asamblea Nacional. Dice que cree que hay que combinar preparación, experiencia, pero sobre todo representatividad, ¿sí? Un político, y ahí yo me atrevo a complementar este criterio del doctor Landeros, tiene que ser una persona que no esté desconectada de la realidad social, que tenga sensibilidad social, que conozca los problemas de la gente, que se comunique con la gente, ¿sí? Que provenga de la gente, para que pueda hacer una adecuada labor de representación. Pero además de eso, yo discrepo ahí un poco con el doctor Landeros, en el sentido de que los requisitos tienen que ser demasiado flexibles en función de la democracia. Ahí viene la discusión típica, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Una asamblea más democrática o una asamblea más productiva, que registre una mejor actividad legislativa, mejores leyes que sin duda sean más beneficiosas para la ciudadanía y que no tengan estos problemas que tienen nuestras leyes ahora, que están tan mal redactadas que ocasionan múltiples problemas a los intérpretes, especialmente a nosotros los abogados, que tenemos que estar adivinando lo que quiso decir la Asamblea Nacional cuando redactó una disposición legal confusa, ambigua, que obviamente está mal redactada.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos ser más democráticos o queremos combinar, llegar al punto de equilibrio para llegar a tener los mejores representantes de la Asamblea Nacional en las dos cámaras, pero que sin duda, además, tengan los conocimientos básicos en cuanto al proceso de formación de la ley, cuando menos, ¿sí? Entonces, yo en particular, si a mí me preguntan si soy partidario del sistema, de esta reforma constitucional sobre el sistema bicameral, yo diría que soy partidario del sistema bicameral, pero para retornar a él, ahí sí viene mi advertencia, ¿no? Deberíamos revisar nuestra historia constitucional y evaluar las ventajas y desventajas de ambos sistemas legislativos. Resulta que en la Constitución hemos tenido, perdón, en la historia constitucional ecuatoriana hemos tenido 4 constituciones en que se han adoptado el sistema legislativo unicameral, ¿sí? Y hemos tenido 16 constituciones con bicameralismo, ¿sí? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cuáles han sido los periodos más extensos en que hemos tenido unicameralismo? Revisemos. Solo 2 constituciones contemplaron, ¿sí? Eh, el sistema unicameral, la de 1830, ¿sí? Y la de 1851, ¿sí? En el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX solo tuvimos 2 constituciones que contemplaron este sistema, que es la de 1830 y la de 1851, ¿sí? Y esto con mucha influencia de la Constitución de Cúcuta, de las constituciones francesas. Así se adoptaron los sistemas unicamerales en esas 2 ocasiones que menciono, 1830 y 1851. Pero resulta que en el siglo XX, ¿sí? La Constitución de 1945, que tuvo vigencia corta, duró apenas unos meses, porque fue reemplazada por la Constitución de 1946, ¿sí? Y la de 1978, que es una buena constitución, una de las mejores constituciones, que sin duda fue la base de la Constitución del 98, y que obviamente hasta ahora algunas de sus disposiciones tienen vigencia en la Constitución que tenemos a partir de 2008. Ahí tuvimos nosotros las otras 2 constituciones, es decir, 2 constituciones del siglo XIX adoptaron el unicameralismo y 2 constituciones del siglo XX adoptaron el unicameralismo. Pero si ustedes revisan, ¿sí? Si ustedes revisan, resulta que el periodo de mayor estabilidad que hemos tenido es el de unicameralismo que hemos tenido desde el año 78, ¿no? El largo periodo de unicameralismo que hemos tenido, lo hemos tenido desde el año 78, ¿sí? Con sus defectos y todo lo que ustedes quieran, pero creo que aquí en el Ecuador, ¿sí? Nos ha ido mejor con el unicameralismo, la verdad. Nos ha ido mejor con el unicameralismo. Ha habido más enfrentamiento, más tensión con el bicameralismo. Por eso les digo que hay que ver la historia constitucional de cada país. Yo soy partidario del sistema bicameral, pero aquí en el Ecuador creo que no necesariamente va a funcionar un sistema bicameral, más que nada porque la Corte Constitucional, ustedes comprenderán, no le dio paso a la propuesta de Actúa en el sentido de que se exijan más requisitos para integrar el Senado. Con lo cual tenemos a 2 cámaras integradas por los mismos sujetos que tienen más de 18 años, son ecuatorianos y están en goce de los derechos políticos y no acreditan absolutamente nada más, ni formación ni experiencia en el campo legislativo. Al punto que ustedes tienen gente en la Asamblea Nacional que no sabe ni siquiera cómo estructurar un proyecto de ley y que tiene poca representatividad. Lo que ha hecho ese sujeto, digamos, como su mejor carta de presentación, su mayor mérito, es ubicar bien la organización política en donde se ha candidatizado para justamente asegurar un buen resultado electoral. Pero más allá de eso, ustedes tienen a 2 cámaras que podríamos llegar a tener integradas por sujetos que solamente cumplirían esos 3 requisitos. Entonces, partiendo por ese tema, yo no vería conveniente, con más razón, adoptar el bicameralismo aquí en el Ecuador, ¿sí? Insisto, una cosa es que yo sea partidario del sistema bicameral y otra cosa es que considere que es el sistema legislativo adecuado para nuestra realidad, para nuestro país.
No hay que importar las instituciones del extranjero sin beneficio de inventario. Hay que saber conocer, adaptar a nuestra realidad las instituciones que posiblemente, o los sistemas que posiblemente han funcionado bien en otros países, pero que tienen otras realidades muy distantes a la nuestra. Entonces, yo considero que el, eh, el debate sobre el bicameralismo tiene que darse sobre todo revisando aspectos relevantes de nuestra historia, ¿sí? Eh, Tuvimos bicameralismo desde la Constitución de 1835, en cambio. La segunda Constitución, la que realmente crea lo que es la República Independiente del Ecuador, que solamente la tuvimos desde 1835, no desde 1830, fue la primera en adoptar el bicameralismo, ¿no? Y luego tuvimos bicameralismo casi, obviamente con ciertas pausas, hasta la Constitución de 1967. Hasta la Constitución de 1967. Entonces, largo periodo, pero en donde se dieron muchos conflictos, muchas tensiones entre los integrantes de las dos cámaras. No sé si es que acá tengamos la madurez política para tener dos cámaras a pesar de los beneficios que podríamos tener, ¿sí? Ahora, vienen algunos temas que yo me atrevería también a poner en discusión aquí en esta jornada. Miren, por ejemplo, un aspecto que es sumamente importante, que es el de la gobernabilidad. ¿Vamos a tener más gobernabilidad con bicameralismo o con unicameralismo? Sin duda tendríamos más gobernabilidad con unicameralismo, ¿sí? Si a mí me preguntan qué le conviene al presidente, tener unicameralismo, porque es más fácil controlar una cámara que dos. Miren lo que pasa con Trump en Estados Unidos. Trump tiene el control de una sola de las cámaras, ¿sí? Y la otra cámara es de mayoría demócrata. Entonces, sin duda, es mucho más difícil para un presidente controlar dos cámaras que una. Para la gobernabilidad es más conveniente tener unicameralismo, pero para distribuir mejor el poder y que el presidente no concentre poder, es mejor tener bicameralismo, ¿sí? Ahí hay dos aspectos que tendrán que analizarse, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Gobernabilidad o prefiero combatir la eventual concentración de poder que puede darse cuando el presidente de la República tiene solamente una cámara que es más fácil controlar? Si no, miren la experiencia que tuvimos con el expresidente de la República. Teníamos un presidente de la República que controlaba a la Asamblea Nacional, en donde teníamos a un presidente que no solamente controlaba las dos tradicionales funciones del Estado, sino las tres. Metía las manos en la justicia, metía las manos en la Asamblea Nacional. Teníamos un presidente que no era colegislador, era el legislador que le daba haciendo las leyes a la Asamblea Nacional, y teníamos un presidente que sin duda tenía poca vocación democrática para respetar a la función judicial, a los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos gobernabilidad o queremos combatir la concentración de poder? Depende mucho de eso. Si queremos gobernabilidad, perfecto, vamos por el unicameralismo, ¿sí? Para que la Asamblea no entorpezca la labor del Ejecutivo. Pero si queremos combatir la concentración de poder, yo creo que sin duda es importante tener el bicameralismo, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, tienen ustedes también acá en el libro de Naranjo Mesa, como les decía, que el bicameralismo tiene como sus bondades, ¿sí? El que las dos cámaras sirvan de freno y contrapeso entre sí. El que en materia de formación de la ley no se trata de cantidad ni de rapidez, sino de calidad. Eso es lo que dicen los defensores del bicameralismo. Es necesario que exista una cámara de reflexión respecto de las decisiones de la otra, dicen los defensores del bicameralismo. Y finalmente, que los costos para el erario público, ¿sí? Sin duda, pueden elevarse en el bicameralismo, puede significar en cierta medida al bicameralismo. Es lo que, en cambio, en cuanto al bicameralismo, en cuanto al metido para financiar dos casas en lugar de una sola, ¿sí? Luego de eso tienen ustedes a los que abogan por el unicameralismo. Naranjo Mesa nos dice que quienes abogan por el unicameralismo
aducen principalmente las siguientes razones. Insisto, ¿qué es lo que queremos? Depende también qué es lo que queremos. Si queremos más cantidad que calidad, perfecto, efectivamente, el unicameralismo es la opción. Pero si queremos mejores leyes, que yo creo que es una exigencia, una necesidad que hace mucho tiempo tenemos en el Ecuador y que no ha sido satisfecha por la Asamblea Nacional por cómo ha estado integrada, yo creo que la opción podría ser más bien descartar la cantidad y preferir la calidad de las leyes. Después, que la existencia de una sola cámara resulta menos costosa para el área público, como les mencionaba anteriormente. Y finalmente, que al existir dos cámaras, se presenta una duplicidad innecesaria en la función legislativa. Yo le escuchaba al asambleísta Héctor Muñoz eh, hablar justamente de esto, ¿no? Que si va a haber duplicidad, si no están claramente definidos los ámbitos de competencia de una y otra cámara, si hay cruce de competencias, mejor no adoptar el bicameralismo, ¿sí? No adoptar el bicameralismo. Entonces, depende mucho de cómo determinemos, distribuyamos las competencias en estas dos cámaras para que no exista duplicidad de competencias. Entonces, la decisión sobre la adopción del bicameralismo no es una decisión fácil, no es una decisión fácil. Miren ustedes, para ir cerrando ya con mi presentación y atender las preguntas si es que las hay, yo les diría que el tema de la potestad nominadora también es muy importante. ¿Quién tiene la competencia para designar a altas autoridades de órganos de control y de justicia? Mucha gente decía, el Consejo de Participación Ciudadana no tenía legitimidad democrática de origen para legitimar los nombramientos de las autoridades, ¿sí? Por esa razón, había un déficit democrático en ese sentido, porque quienes designaban eran designados de un concurso organizado en el CNE. Ese fue el sistema legislativo, ese fue el sistema del Consejo de Participación Ciudadana diseñado en Montecristi, ¿no? Supuestamente era el contrapeso que se buscaba entre el poder que se le otorgaba a los ciudadanos y el poder que se le había entregado a los políticos. Y por lo tanto, en la apuesta por el Consejo de Participación Ciudadana era empoderar a los ciudadanos para que hagan contrapeso a los políticos. Nada más fraudulento que aquel ofrecimiento que nos hicieron. Miren ustedes qué es lo que pasó. El Consejo de Participación en toditos los periodos, sin excepción, ha sido cooptado por los grupos políticos, por organizaciones políticas. Le tienen a un consejero de participación que responde a un partido político. Le tienen al otro consejero que responde al otro partido político. Tienen sus padrinos políticos los consejeros de participación ciudadana, lastimosamente. Por lo que fue un engaño creer que los consejeros iban a representar a los ciudadanos y no a los políticos, y que no iban a convertirse en emisarios de los políticos, de los líderes de los partidos políticos. Si no, miren ustedes qué es lo que pasó con el señor Trujillo. El señor Trujillo, aplaudido por mucha gente, lastimosamente de nuestro entorno académico, miren lo que hizo, ¿no? Miren lo que hizo en el CNE. Mucha gente no recuerda eso. El reparto grotesco del CNE es producto justamente de las malas decisiones que tomó Julio César Trujillo en medio del proceso de designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Nos había ofrecido un concurso en donde las organizaciones políticas no iban a tener incidencia. Nos había ofrecido un concurso público en donde no iban a ir los representantes de las organizaciones políticas. Y resulta que en medio del proceso, en medio concurso, cuando estaban participando gente especializada en derecho electoral, ingenieros, matemáticos, con conocimiento de la materia electoral, resulta que fueron descartados y se prefirió a la señora Tamain, Pachacutic, al señor Pita, creo, al señor Cabrera, Partido Social Cristiano, ¿sí? A la señora Acero, Alianza País, en ese entonces. Y finalmente se dieron un espacio a los ciudadanos, que era el de Luis Verde Soto, que es el vocal del CNE que podríamos rescatar medianamente de ese Consejo Nacional Electoral. Pero ven ustedes la experiencia que tuvimos ahí con el Consejo de Participación de Transición, ¿sí? Que era un consejo de lujo, un consejo transitorio de lujo, que mucha gente aplaudía porque estaba un referente de la ética, una persona honesta, con una carrera política limpia, como era Julio César Trujillo. Y, sin embargo, ¿qué es lo que tuvieron ahí? Un grotesco reparto. Un emisario, un representante por cada organización política al viejo estilo de los repartos en el Tribunal Supremo Electoral.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Ustedes pueden tener la potestad nominadora en el Consejo de Participación, pueden tener en el Congreso Nacional, como lo establecía la Constitución del 98, que da igual, da exactamente igual. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Más que el órgano que ostenta la potestad nominadora, que me parece que es algo intrascendente en realidad, creo que lo que hay que hacer es garantizar concursos públicos de oposición y méritos más transparentes, en donde realmente la meritocracia se haga efectiva, donde realmente los mejores postulantes sean quienes sean designadas autoridades y no las personas que tienen mejores relaciones, mejores cercanías con el poder político de turno, ¿sí? Eh, esta esta triste realidad que ha enfrentado nuestro país hace varios años, ¿sí? Durante el correísmo, durante el morenismo, en varios periodos de nuestra historia, de, de que las instituciones de control y de justicia se han repartido entre las organizaciones políticas predominantes, no va a cambiar si los ciudadanos no exigimos más a nuestros políticos, que sean más transparentes, si no nos involucramos, si no vigilamos los concursos, si es que no establecemos reglas más claras, que no den lugar a subjetividades, que no den lugar a falta de transparencia, como los que se han dado, por ejemplo, al designar algunas autoridades que están en funciones. Muchos de los concursos que se dieron y que dieron lugar a las nominaciones de las autoridades que están en funciones, justamente se dieron sin transparencia. Nos enteramos de los puntajes de las pruebas, de las comparecencias al final del proceso, cuando sin duda tenemos que estar debidamente informados de cómo se da cada una de las etapas de los concursos públicos de oposición y méritos. Entonces, mi planteamiento es no ponerle mucha atención al tema de la potestad nominadora. Las cosas no van a cambiar porque el Senado ahora designe autoridades como pretenden. No va a cambiar porque le volvamos a darle vida al Congreso Nacional y el Congreso sea el que designe autoridades. O si es que mantenemos en el Consejo de Participación Ciudadana la potestad nominadora. Eso no va a cambiar el reparto que se ha dado durante varios años atrás. Va a cambiar la realidad de los repartos y ya no vamos a tener repartos cuando tengamos concursos más transparentes. Entonces, todos estos aspectos que estoy planteando en esta noche, en este evento al que gentilmente me ha invitado Latin Juris, Damián Armijos en particular, eh, me parece que es importante justamente para discutir con buenos argumentos si es conveniente o no volver al bicameralismo y darle al Ecuador, ¿sí? El experimento número 17 con el bicameralismo, ¿sí? Después de 16 constituciones que lo contemplaban. O si es que seguimos con el sistema unicameral que hemos tenido desde el año 78, que ha sido con sus defectos, creo yo, el sistema que más se adapta a nuestra realidad y que con problemas en cuanto a su funcionamiento, sin duda podría ser el que más nos convenga mantener. Entonces, para concluir, yo insisto en mi planteamiento, el sistema bicameral, yo soy partidario del sistema bicameral, pero creo que no se adapta a la realidad ecuatoriana. La realidad ecuatoriana creo que nos permite señalar es una realidad en donde el sistema unicameral sería el más conveniente. Y más allá de dónde esté la potestad nominadora, tenemos que garantizar que los concursos sean más transparentes, que se designen a los mejores, a las mejores autoridades por sus méritos y no por sus cercanías con el poder político. Y finalmente, la actividad fiscalizadora, la potestad fiscalizadora a través de procedimiento documental, a través de los enjuiciamientos políticos, mejorará no tanto si tenemos una o dos cámaras, sino si es que aseguramos el debido proceso de los enjuiciamientos políticos que tanta falta le hace a nuestra actividad fiscalizadora en la Asamblea Nacional. Entonces, la discusión queda ahí planteada. Estoy presto a escuchar las preguntas que ustedes tengan y a generar este debate que es tan importante en estos momentos en donde tenemos importantes decisiones que tomar aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Damián, y gracias a todos ustedes por la atención. Muchísimas gracias a ti, estimado Salim. Bueno, en función del tiempo, voy a revisar dos preguntas nada más.
Se trata de lo siguiente. Primero se consulta si es que es necesaria la reforma constitucional para llegar a establecer la bicameralidad. Y segundo, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles fueron los fundamentos de la Corte Constitucional para no exigir más requisitos a quienes eventualmente puedan ser senadores? Ujú. Sí, la lógica fue que restringía derechos de participación, ¿sí? Como ustedes saben, desempeñar cargos públicos, elegir y ser elegidos, son algunos de los derechos de participación que están en el artículo 61 de la Constitución. Entonces, desde la lógica de los derechos de participación, ¿qué es lo que se consideró? Que podía suponer una restricción en los derechos de participación el exigir mayores requisitos, ¿sí? Ahora, lo que planteaban algunos sectores era, a ver, bueno, aquí es la calidad de las leyes lo que se busca mejorar. Por lo tanto, vale la pena, de algún modo, sacrificar los derechos de participación para asegurar mejores leyes. Muchos decían, eso no supone afectación en los derechos de participación, sino supone mayores exigencias para integrar una Cámara que va a tener que adoptar importantes decisiones en el ámbito legislativo y en el ámbito de la fiscalización. Entonces, la Corte Constitucional finalmente no dio paso a esos requisitos más exigentes, justamente por la perspectiva que hay de la no restricción de los derechos, de los derechos en general, a través del procedimiento de la enmienda y a través del procedimiento de la reforma parcial. Ninguno de los dos procedimientos, del 441 y 442, puede suponer restricción de derechos. Y por esa razón no se pudo establecer mayores requisitos. Ahora, con respecto a lo primero, Damián, si me puede repetir, por favor, la primera pregunta que se había formulado. Sí, es si es necesario reformar la Mm. Constitución para alcanzar la bicameralidad. Ya, claro que sí. Ustedes tienen en el artículo 119, 120 y siguientes de la Constitución de la República una función legislativa configurada con un sistema legislativo unicameral. Por lo tanto, el incorporar una cámara más, sin duda, representa un cambio constitucional que había la discusión también, ¿no? En este caso, si es que podía darse mediante enmienda o mediante reforma parcial, porque no debemos olvidar que el debate se daba en el sentido de ¿suprimimos el Consejo de Participación Ciudadana o solamente le despojamos de la potestad nominadora? ¿Se afecta la estructura fundamental de la Constitución, la estructura fundamental del Estado o los elementos constitutivos del Estado con este tipo de cambios? Eh, Ahí se abrió un debate en la Corte que finalmente fue igual, del mismo nivel que el de la anterior Corte. Nunca explicaron la diferencia entre estructura fundamental de la Constitución y estructura fundamental del Estado. Lo siguen confundiendo. El mismo error que cometió la anterior Corte lo cometió la Corte en funciones. ¿Sí? Supuestamente ahí, yo recuerdo que el doctor Hernán Salgado, que fue ponente en uno de esos dictámenes, se pronunció en ese sentido, ¿no? En el sentido de analizar si es que afectaba o no la estructura fundamental de la Constitución y finalmente lo asimilaron a la estructura fundamental del Estado, equivocadamente. En todo caso, el sistema legislativo bicameral implica un cambio constitucional porque en la Constitución se encuentra contemplada solamente la Asamblea como representante de la función legislativa. Entonces, sí requiere una modificación constitucional. Ok, amigo, muchísimas gracias, estimado Salim, por tu participación. Esperamos contar contigo para futuras actividades. Sin duda, te agradezco mucho, mi estimado Damián. Gracias a Latin Juris y gracias a todos ustedes por la atención. Estoy siempre a las órdenes. Les mando un fuerte abrazo. Y suerte también a mis Gracias. ponentes, a Dani y a Mauro. Muchas gracias, Salim. Hasta pronto. Bien, y con ustedes